Muy buenas tardes. En este día vengo a hablar sobre la iglesia colonial de la antigua Cotepeque, o conocida más como la iglesia de San Andrés. A escasos kilómetros de la frontera con El Salvador, cerca de la actual ciudad de donde yo vivo, que es Ocotepeque, y sobre uno de los extremos del valle de Sesecapa, se localiza la antigua Ocotepeque, denominada así después de experimentar la tragedia que ocasionó las venidas de lodo y agua provocadas por el río Marchala. Un 7 de junio de 1934, hace 88 años de aquel trágico suceso. Pero no estamos acá para hablar sobre la vieja ciudad de Ocotepeque, sino que de la iglesia que se ha mantenido en pie durante muchos años hasta el son de nuestro día. No se puede concebir las razones para una calma tan intensa y un silencio tan perenne como el que se vive en los alrededores y en el mismo atrio de la iglesia de San Andrés. Una iglesia que es callada, sumisa, cálida y quieta. Un lugar perfecto para meditar, reflexionar, estar en calma. Una iglesia que tiene más de 45 escalones para poder subir al campanario, donde se advirtió sobre lo que se venía. Pero hay algo más que el ruido del viento al chocar contra las paredes de una nave que se puede tildar como una joya perdida entre nuestros cerros y una generación de pobladores que poco a poco provocan el crecimiento de la zona. Es algo que no tiene comparativos al momento de buscar un lugar para reflexionar. Entre esas bancas y pasillos, con altares celosamente cuidados y una armazón de madera curada que evoca el pasado y reta al presente. El tiempo se come el presente y reta al futuro, como queriendo gritar a los cuatro vientos que la iglesia no le teme a los desastres. Silenciosa en el pequeño valle de Ocotepeque y entre muchos cerros que rodean la región, la iglesia de San Andrés no pierde su estampa, pese a que 446 años de historia sobrevivió a dos tragedias, una de ellas a la luz de agua, lodos y palos, que dejó más de 486 muertos. Muchos pobladores comentan que el río Marchala está encantado y que es un misterio que hasta el son de día no se puede resolver. En los días de invierno, muchos pobladores temen que se vuelva a desbordar el río, repitiéndose la historia de hace 88 años que sucedió. La otra agresión fue sufrida por Honduras por parte del ejército de El Salvador el 14 de julio de 1969, en lo que muchos llamaron la guerra del fútbol o la guerra de las 100 horas, pero en realidad se originó por problemas agrarios y más. Y hay más historias de esta guerra que los mismos pobladores de ahí conocen, pero Honduras no quiere que conozca la verdad porque ella fue la que comenzó la guerra. Dentro de la misma iglesia existe una batalla que se le llama los moros o los morros, que se conoce aquí como Cotepeque, cuyos protagonistas son la iglesia y los morros. Y esta batalla se le puede dominar como danza. El Cayahuanca, un cerro de la zona y uno de los cerros donde ya nace el río Marchala y otros ríos que nacen de esa zona. Cayahuanca tiene una historia en el porqué en la lengua chortí que se practicaba en aquellos tiempos. Ese cerro se le llamaba caja de agua, porque como los indios que decían en aquellos tiempos, río que corre como flecha, por la velocidad que agarra para abajo. Así se le llamaba
en aquellos tiempos en la lengua chortí al cerro de Cayahuanca donde nace el río Marchala. Porque los pobladores todavía tienen miedo que se vuelva a repetir lo que hace 88 años sucedió. Antes de la tragedia, había un loco de la zona que advirtió sobre eso, lo que iba a suceder, pero la gente no le hizo caso. Y esas personas que no le hicieron caso murieron, fallecieron. Y las personas que lo escucharon se salvaron. Y fue uno de los días más tristes que sucedió en aquellos tiempos. Muchas personas contaban que miraban bolas rojas flameantes como una llama encendidas y otros miraban oro, miraban cangrejos de oro. Pero ese río no tiene un cauce normal, se tira donde él quiere y es por eso que los pobladores de ahí tienen miedo, porque uno no sabe cuándo se vuelve a repetir esa historia. En los tiempos de inviernos es un río bastante normal, se tira donde él quiere. Y para poder decir que ese final, en aquellos tiempos se utilizaban colones de plata y algunos oros que utilizaban para comercializar en aquellos tiempos que se conocían como Ocotepeque y actualmente se conoce como la antigua Ocotepeque. Es una iglesia que lleva bastantes años, que ha acogido a bastantes personas, bastantes pobladores fuera y dentro de Honduras. Es una iglesia que tiene una historia bastante hermosa y es un tesoro nacional.